Un día, cuando nadie lo esperaba, el estado de Cairon declaró el inicio de una guerra santa. Los monasterios humanos de Iphone tomaron parte en esa batalla. Tenían ojos negros y poseían habilidades físicas extraordinarias. También estaban las brujas de Tenfei. Invocaban animales y utilizaban hechizos hábilmente. Ese acontecimiento provocó un caos total en la tierra. Parecía que todo en ese mundo se había derrumbado. Un verdadero santo, que está más allá del tiempo, recibe la bendición de los dioses. Su cuerpo no envejeció y su belleza no se desvaneció. Entonces el gran sacerdote de Cairon declaró públicamente que solo los creyentes del país habían recibido el poder sagrado de los dioses. Y la prueba de esto, según él, fue el fuego. Invocó el aliento de los dioses para ejecutar su juicio sobre los paganos. El hombre se puso de rodillas. El caballero le dijo que apreciaba mucho el hecho de haber puesto a los monstruos humanos de Ifon a luchar. Preguntó si conocía a la que la gente llamaba la masa divina, el arma más poderosa de Cairon. Se preguntó por qué el guerrero no podía enfrentarse a las brujas de Tenfei. Ordenó a Merklat que respondiera. A diferencia de los monstruos humanos, que dependían únicamente de su fuerza física y se lanzaban frenéticamente al ataque, las brujas, cada una con un tipo diferente de habilidad, se dieron a la fuga, y luego se escondieron en todos los rincones de Tenfei. El guerrero dijo que ahora no era tan fácil encontrar a cada uno de ellos con refugio. El caballero preguntó si Merklat había oído hablar de la gran bruja. Así se llamaba el principal. Tenía la capacidad de controlar a los animales, y también convertir las almas buenas en verdaderas maldades. La pregunta de por qué no le interesaba al guerrero estaba en el aire. El caballero miró hacia arriba y preguntó si el propio maestro quería esto. Se dio orden de encontrar a aquella bruja con los ojos rojos como la sangre, para cortarle la cabeza y cortar su cuerpo en pedazos. Merklat también tuvo que tener cuidado. Había rumores de que solo una mirada de sus ojos rojos podría cautivar a cualquiera. Y por eso el amo no quería perder al fiel siervo de Dios por culpa de alguna bruja. La espada atravesó el cuerpo sucio y quedó manchado de sangre escarlata. Los cuervos se posaron en las ramas de los árboles altos. El caballero se acercó por detrás y llamó al señor Merklat. El subordinado informó que se habían revisado a todas las brujas de la zona, pero no se había encontrado a ninguna con los ojos rojos. El caballero supuso que la astuta criatura se había escondido en algún lugar, como una desagradable rata, y se mantenía en silencio. Le sorprendió que estas brujas nunca hubieran entrenado, pero fueran tan buenas escondiéndose. Por lo tanto, asumió la ayuda del poder de la gran bruja. Merklat llama a ir más allá. El asistente preguntó dónde estaba su próxima ruta. Los cuervos gritaban desde las ramas. El caballero iba hacia el suroeste, una cueva oculta de miradas indiscretas en una grieta de una roca. Alguien desde dentro preguntaba si realmente era posible estar allí. Había una mujer pelirroja en las profundidades. Dijo que había oído que todas las brujas del valle vecino habían sido quemadas vivas. La morena estaba aún más hundida en la oscuridad. Se preguntó si su interlocutor le creía. Sus ojos rojos brillaron en la oscuridad. Ella lo confirmó, pero la niña fue agarrada fuertemente por el brazo, y con fuerza lo sacaron de la cueva hacia la luz. Ella no pudo seguir el ritmo y pidió esperar. La imperiosa señora preguntó cuántas veces había que decirle que no inventara nada, pero la pelirroja tenía miedo de que Viena los traicionara y se volviera contra ellos. Pero ella estaba segura de que algo así nunca sucedería, porque la gran bruja, en su opinión, no era así. El caballero con armadura blandió su espada con mano hábil. La sangre escarlata salpicó en todas direcciones. El rostro de la pelirroja también estaba manchado con la sangre de la víctima caída. Ella se asustó y, tímida, se quedó congelada en el lugar. Pronto el arma ensangrentada apuntó a su garganta. La niña emitió sonidos inarticulados. Un temblor recorrió su cuerpo. Unos ojos azules claros brillaron a través de la visera. El caballero preguntó fría y amenazadoramente de dónde eran. Las lágrimas rodaron de los ojos de la muchacha pelirroja. Corrió tan rápido como pudo para advertir a los demás. Pero lo que la muchacha vio en el pueblo la llevó a la desesperación más completa. Los caballeros mataron mujeres en las calles. Se oyeron gritos de súplica de salvación. Se escuchó un ruido desde atrás. El caballero se acercó a la muchacha pelirroja. Su rostro se torció y comenzó a reír histéricamente. Pero al mismo tiempo las lágrimas fluían de sus ojos. Resultó que la gran bruja los abandonó. La espada ya estaba levantada sin piedad sobre la cabeza de aquella muchacha. Gritar. Merklat dio órdenes de revisar los ojos de todos.
y matar inmediatamente a aquellos cuyos ojos no estuvieran rojos. Pronto un joven caballero gritó a los caballeros acerca de Merklad. Él sujetó por el cabello a una joven de ojos rojos. La niña realmente tenía los ojos rojos. Un largo cabello castaño enmarcaba un rostro delgado, y sus labios rosados estaban agrietados y cubiertos de heridas. Merklad miró con compasión a la criatura joven, indefensa y muy frágil, pero de repente recordó las palabras del caballero pidiéndole que tuviera cuidado. Esa supuesta mirada a los ojos rojos podría cautivar. De repente un resplandor azul apareció entre ellos. Las manos de la bruja estaban atadas detrás de su espalda, y un caballero más joven la sujetaba. Merklad puso la punta en la garganta de la niña. La miró directamente a los ojos. Dijo apretando los dientes que había encontrado a la bruja de ojos rojos. Invierno nevado. Fortaleza Rave en la frontera de Chiron. Los alrededores de Timfey. Una mazmorra con celdas para prisioneros. Las puertas están levantadas y las rejas abiertas de par en par. Corredor. La punta de metal se calentó sobre brasas. Se oyó el grito de una mujer. Un grito de dolor. La noche ha descendido sobre la tierra. El cielo estaba completamente cubierto de estrellas. Parecía que todo estaba dormido. El caballero hojeó los papeles. Le preguntó al caballero si no le parecía extraño que la gran bruja hubiera sido capturada tan fácilmente, y luego preguntó si había algo extraño en esa persona. El orador dijo que aún no habían podido encontrar nada parecido. Se dio el consejo de no relajarse y tener cuidado. También le interesaba saber si había alguna noticia del templo. El caballero respondió que al amanecer llegaría un hombre que llevaría a la bruja a la capital. En este momento el orador fue liberado, pero al final decidió contar lo que vio. Que el día que encontraron la cueva donde se escondían las brujas, la gran bruja se rió, viendo arder a sus compañeros de tribu. El caballero pensó que fue ese día que fue capturada la joven de ojos rojos. Ella quería decirles algo, pero la ataron y la llevaron a prisión. Ahora no estaba claro qué había planeado la bruja. Una luz brillante entraba por la ventana. Un hombre musculoso, desnudo hasta la cintura, se pone una camisa. La morena que entró llamó al señor Merklad. Preguntó sorprendido qué había pasado desde la mañana. El orador pidió perdón. Le pareció que valió la pena salir. Había varios carros en la puerta. También había aquí un destacamento de caballeros. El señor que llegó preguntó si lo habían visto. Tenía un papel en sus manos. Era un documento con sello oficial, es decir, el permiso del propio gran sacerdote. Pidieron no preocuparse, asegurando que no habría problemas. El caballero también salió al patio detrás de los sirvientes y preguntó a qué se debía todo ese alboroto. El invitado tenía una apariencia extraña. Había una máscara en su cara. Se inclinó moderadamente saludando al señor inquisidor. Se presentó como Pepin Todd. Entregó el documento. Después de leerlo, quedó claro que había una orden para llevar a la gran bruja a la capital y ejecutarla. El mismo documento colocaba toda la responsabilidad del transporte sobre el doctor Pepin Todd. Los perros aullaban y ladraban esparciendo saliva. El caballero sacó a la bruja de la prisión. Sus manos estaban esposadas. La joven criatura parecía frágil y asustada. Sus ojos rojos estaban tristes. El inquisidor miró por encima del hombro. Preguntó enojado quién se atrevió a quitarle la venda de la cabeza a la bruja. El caballero respondió que un hombre llamado Pepín había expresado su deseo de mirar sus ojos rojos. El visitante se sorprendió al descubrir que se trataba de la gran bruja. ¡Qué criatura tan sucia y baja! La niña estaba haciendo algo con sus manos. Se escuchó un silbido saliendo de su boca. De repente apareció un resplandor rojo brillante. De repente todos los perros se soltaron de sus correas. Uno de ellos derribó al caballero que sujetaba a la bruja. Soltó la cadena. La niña aprovechó el momento y comenzó a huir. Se oyó un grito que pedía que la capturaran. El inquisidor ya había agarrado su espada. Él pensó que su intento de escapar era estúpido, pero el señor Pepin lo detuvo. Pidió no hacerle daño a la bruja. La niña corrió más cerca de ellos en lugar de intentar esconderse. En algún momento, un caballero que se había recuperado la agarró por el hombro. La joven dijo que podía ayudarles a destruir el Bedem. El inquisidor quedó sorprendido por su discurso. Le hicieron una pregunta grosera sobre qué tipo de tonterías estaba diciendo. El prisionero pidió perdón al señor Merklad, pero la agarraron bruscamente por el hombro. El caballero hizo sonar su pesada cadena y les ordenó que lo siguieran. El caballero pidió esperar. Citó sus palabras y le preguntó por qué debía creerle. Todos los que estaban cerca estaban sorprendidos. Un invitado también de la capital,
La chica de ojos rojos se giró. Ella gritó por encima del hombro. «Les Gavin». El caballero continuó empujando al prisionero. Es posible que la niña haya sido enviada allí por personas para verificar. El inquisidor preguntó a su ayudante qué distancia había desde allí hasta el lugar indicado por la bruja. Ella respondió que un día sería suficiente para el viaje de ida y vuelta. Se dio orden de enviar tropas de reconocimiento al lugar. El caballero aceptó la orden incondicionalmente. El caballero le entregó el papel al invitado. Ordenó que se pusiera en fila a la gente y que se encerrara a la bruja. El transporte del prisionero fue pospuesto hasta que se realice una investigación. Pipino estaba indignado. La joven dama, que estaba siendo conducida de regreso a la mazmorra por el caballero, miró hacia atrás. Ella parecía lastimera con sus ojos rojos como la sangre. Su piel estaba cubierta de cicatrices. Poco después, Mecklart se sentó a la cabecera de la mesa. Dos hombres vestidos de rojo llegaron para discutir cuestiones urgentes. Fue sorprendente que el caballero realmente pudiera creer en ese diablo. Parecía que la bruja solo quería salvar su pellejo. Le pidió al caballero que no cayera en tales trucos. El segundo apoyó la postura del padre Brown. Se creía que incluso si la bruja supiera mucho, no podía dejarla con vida. De lo contrario, podría suceder algo impredecible. El caballero se inclinó sobre Lord Meclar y recordó que la información sobre el refugio resultó ser cierta. Se preguntó sobre la evidencia. El sacerdote admitió que algunos ya podrían estar bajo la influencia de esa malvada bruja. La bolsa fue colocada en el suelo. De allí sacaron algo redondo y lo colocaron sobre la mesa. Y entonces se planteó la pregunta de si esto era suficiente. El rostro del sacerdote se distorsionó. El caballero, entrecerrando los ojos, dijo que se necesitaron 3 años para exterminar completamente a los monstruos humanos de Ifon. Estaba convencido de que cuanto más duraba la guerra, más pérdidas sufrían el ejército y el Estado. Meclar dijo que cambiaría de opinión si alguien sugiriera alguna forma efectiva de poner fin a la guerra lo antes posible. Dijo que si esto no era del agrado de los sacerdotes, entonces ellos podrían ir personalmente al frente y participar en las batallas. El sacerdote Brown gritó. Estaba indignado porque por eso era inaceptable dejar con vida a la bruja. Meclart estuvo de acuerdo en que era correcto. Por eso pedí un médico. Dile al sumo sacerdote que necesitaba tiempo para decidir ¿qué beneficio les puede traer esta bruja? Los sacerdotes estaban indignados y en contra. El señor Pepín respondió que en ese caso hacía falta algo que pudiera convencer. El inquisidor anunció 6 meses. Iba a quemar la mitad de Tenfei hasta los cimientos. Pregunté si esto era suficiente. Pasillo de mazmorra. Cadenas de hierro macizas. Barras de hierro elevadas en la entrada. La niña estaba sentada en el suelo de la celda. Tenía los ojos vendados y las manos flacas están encadenadas. Un pequeño ratón se acercó a un par de delgadas manos femeninas. El animal, chillando débilmente, no tenía miedo en absoluto de la proximidad del humano. Las puertas de las celdas crujieron. La sombra cayó sobre el suelo y las paredes. Ordenaron a la muchacha que saliera. La mano del guardia enguantada de cuero agarró bruscamente a la prisionera por el antebrazo y levantó bruscamente su frágil cuerpo. La niña jadeó de dolor involuntariamente. El caballero arrastró a la bruja por el pasillo. Le pregunté al anciano dónde llevarla. La niña no sabía quién estaba frente a ella. Los ojos estaban cubiertos con un vendaje apretado. Un pie en una pesada bota de cuero dio un paso hacia ella. Fue el propio Meclart. Dijo que él mismo recogería al prisionero. El caballero se sentó en el borde de la mesa. Frente a él se encontraba una muchacha cautiva, encadenada. Le pregunté si sabía por qué estaba allí. Dijo que en Stein solo había la mitad de la cantidad que les había dicho la niña al indicarles el lugar. Meclart asumió que el prisionero simplemente estaba cansado de informar sobre brujas, o asumió que ella estaba tratando de ayudar a los suyos, aunque tardíamente. La muchacha respondió que si hubiera querido ayudar a esas brujas, no las habría denunciado en absoluto. El inquisidor entrecerró los ojos, vio que la muchacha apretaba los puños, y le pidió que diera 5 pasos hacia adelante. El prisionero obedeció obedientemente. Se acercó al inquisidor haciendo sonar sus cadenas. Con un movimiento brusco, Meclart le arrancó la venda de los ojos. Inclinándose sobre ella, preguntó amenazadoramente dónde estaba el otro refugio. La joven miró al caballero con sorpresa y miedo. Sus enormes ojos, que ocupaban la mitad de su rostro, estaban inusualmente rojos. En 6 meses, la mitad de las brujas de Tenfei fueron quemadas. El mapa en la pared tenía marcas de los lugares donde fueron capturadas las brujas.
La niña se preguntó cuánto tiempo tomaría exterminar al resto de ellos. El prisionero se acercó al mapa y señaló un lugar en él. Según ella, este era el próximo refugio. «Viena», dijo el inquisidor. La niña se giró al oír el nombre. Había miedo en sus ojos. Por su reacción, el caballero asumió que ese era su nombre de bruja. Dijo que las brujas gritaban ese nombre, invocándola muchas veces mientras moría en la tribu azul de la Inquisición. La niña pensó para sí misma que durante los últimos 6 meses McClart solo había recibido información de ella sobre la ubicación de las brujas, pero nunca miró a los ojos. La bruja se preguntó por qué el inquisidor estaba intentando averiguar su nombre en ese momento. Ella estaba parada debajo del muro con un mapa. Dijo que su nombre era información innecesaria para el caballero. McClart colocó su mano sobre una sección del mapa y preguntó si el siguiente lugar era el desfiladero de Glada. Ella respondió que había un refugio no lejos de la roca. La muchacha creía que los que se escondían en Stein probablemente habían ido en esa dirección. El inquisidor dijo que dentro de 6 meses, los hábitos de las brujas deberían cambiar, y ellos, con la cabeza sobre los hombros, no seguirán los viejos caminos, pero Viana los consideraba criaturas estúpidas, subordinadas al diablo. McClart preguntó qué pasaría si no encontraban a nadie más, como en Stein. Le informó que entonces sus denuncias ya no tendrían sentido. La pesada cadena hizo un ruido metálico. Las palabras de negación resonaron fuerte. La niña insistió en que definitivamente deberían estar allí. Viena dio un paso, pero se enredó en la cadena. Ella gritó y comenzó a caer sobre el inquisidor. Empujó a la bruja lejos de sí. Él preguntó en tono frío cómo podía estar tan segura de su información. McClart miró al frágil prisionero y sugirió que ella podría haber tenido alguna forma de obtener noticias incluso mientras estaba en prisión. El inquisidor también sugirió la posibilidad de que nunca sería posible exterminar a todas las brujas, por mucho que fueran perseguidas, mientras la principal de ellas estuviera con vida. La niña se mordió el labio. Ella me aseguró que si hacía lo que me decían, podrían destruir una tribu entera de brujas. La prisionera supuso que un día llegaría el momento en que el fuego azul la quemaría hasta los cimientos. Sin embargo, afirmó que no quería morir ahora. El inquisidor prometió que su deseo definitivamente se haría realidad. Girando la cabeza hacia un lado, les ordenó que entraran. El maestro ordenó al interno que llevara a la bruja a la habitación. Él obedeció la orden sin cuestionarla. La prisionera que se llevaban miró por encima del hombro y llamó al inquisidor. Le sorprendió que McClart ordenara que la llevaran a una habitación y no a una celda. Ella luchó y le preguntó al guardia a dónde la llevaban. Pero entonces vi la puerta. La bruja miró a través de la grieta con su ojo rojo. Allí, un moreno pálido se quitaba una máscara protectora de la cara. El señor Pepín dijo que estaba esperando a la gran bruja. Al abrir la puerta, el guardia empujó bruscamente a la bruja hacia adelante. Ella miró a su alrededor con los ojos muy abiertos hasta que su mirada se posó en un rostro familiar. Las cejas de la niña se levantaron con sorpresa y su mirada se volvió intensa. Ella no podía entender qué estaba haciendo este hombre en ese lugar. Viena miró hacia la salida, pero la puerta ya estaba cerrada. El doctor Pepín se rió entre dientes detrás de su mano. Calificó de extraña la reacción de su subordinado. Acercándose a la maleta de cuero, notó que ya había sido responsable de tratar a la bruja durante 6 meses. Le pareció que durante este tiempo se habían vuelto un poco más cercanos. Los instrumentos quirúrgicos yacen sobre la tela al costado de la maleta. Al mirarlos, la muchacha volvió a pensar con disgusto que el tratamiento era solo un pretexto. En voz baja, Viana preguntó por qué el médico no había venido a la celda de la prisión como de costumbre. Él sonrió levemente. Al mirar la túnica ensangrentada de la bruja, el hombre respondió que, según el inquisidor, tenía la pierna herida. Sugirió comenzar con el tratamiento. El rostro de la niña expresaba frustración y un ligero miedo. Sus labios carnosos hacían pucheros como si estuviera tratando de ocultar su disgusto. El prisionero caminó lentamente hacia el doctor Pepín. Con las manos esposadas, levantó su bata para revelar la herida en su pierna. El hombre se agachó y examinó cuidadosamente la herida. La muchacha, evitando su mirada, giró la cabeza y notó un gran recipiente con agua para bañarse. Frotándose pensativamente la barbilla, el médico dijo que todo resultó ser mucho más grave de lo esperado. La sangre y el pus ocultaban la herida. Sonriendo como un loco, el hombre dijo que habría que lavar la zona. Después de sus palabras,
Viena se dejó caer de repente en un gran recipiente con agua tibia. La bruja se aclaró la garganta mientras intentaba levantarse torpemente. Su ropa y su cabello largo estaban empapados. De repente, el doctor Pepín agarró bruscamente a la bruja por la pierna y la atrajo hacia él. Él le aseguró con confianza que curaría la herida como siempre. Con una sonrisa maliciosa, el hombre dijo que la bruja principal debería considerar el dolor necesario para la curación. Luego presionó con fuerza el pulgar contra la herida. Los ojos escarlata de Viana se llenaron de dolor y no pudo soportarlo más y gritó. Parecía como si cada rincón de su cuerpo estuviera lleno de un sufrimiento insoportable. Ignorando el dolor del prisionero, el médico dijo que los guardias en la mazmorra eran cambiados con frecuencia. Todos tenían miedo de que ella usara sus encantos contra ellos. La niña intentó lo mejor que pudo para liberarse. El hombre añadió sin piedad que la culpa de golpear a los guardias era enteramente suya. El doctor Pepín continuó apretando con fuerza la pierna herida de la bruja, impidiéndole moverse. Aunque estaba atada, ella no dejó de intentar liberarse. De repente volvió a presionar con fuerza la herida abierta. Viana gritó de dolor, se sacudió y tocó accidentalmente la cruz sagrada que colgaba de su cuello. El hombre se quedó paralizado, asombrado, con la mirada llena de asombro. La bruja, tumbada en el agua, lo miró con cara llena de desesperación, rogando por misericordia. El doctor Pepín miró al cautivo de arriba abajo y se rió burlonamente. El dolor y la desesperación se congelaron inmediatamente en sus ojos, llenándolos de lágrimas. El hombre miró a Viena como un loco. Dijo que, después de todo, ella fue capaz de encantarlo con sus ojos rojos. La bruja jefa recordó el momento de la conversación con el inquisidor. Dijo que Stein solo tenía la mitad de la cantidad que ella había donado. La niña asumió que merecía tal trato porque no había denunciado suficientes brujas. De repente se le ocurrió un pensamiento aún más aterrador. Viana pensó que decidieron deshacerse de ella por considerarla inútil. Pero de repente el médico se abalanzó sobre ella, respirando con dificultad. Luchando por su vida, la bruja apartó su mano de un golpe e intentó agarrar al menos algún tipo de bisturí quirúrgico. Antes de que pudiera agarrar el bisturí, alguien pateó al hombre. Pipino cayó mirando al inquisidor con desconcierto. Había severidad en su mirada. Tratando de justificarse, el médico preguntó vacilante cuándo había logrado el hombre entrar en la habitación. Él solo le ordenó, de manera brusca y severa, que saliera. El sorprendido moreno se quedó paralizado con la boca ligeramente abierta. No podía creer que estaba escuchando esas palabras dirigidas a él. Incapaz de tolerar la lentitud del médico, el inquisidor volvió a gruñir. Con una amenaza aún mayor en su voz, ordenó a todos que abandonaran la habitación inmediatamente. El hombre explicó que a partir de ahora el tratamiento de la gran bruja se realizaría por la mañana a las 11 en punto. Agregó que estaría presente en todo. La esperanza apareció en los ojos de Viana, pero Pepín continuó molestando a la rubia. Preguntó enojado por qué tenía que repetir lo mismo 3 veces. Al darse cuenta de que el inquisidor había llegado a su límite, el médico se levantó rápidamente. Después de dejar sus herramientas, se dirigió hacia la salida. Pepín agarró el pomo de la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta una vez más. Su voz se hizo más tranquila, y después de una ligera vacilación se disculpó con sentimiento de culpa. Perdida en sus pensamientos, la muchacha sintió horror. No sabía si el inquisidor había visto su intento de agarrar el bisturí, o si todo había pasado desapercibido. La bruja apretó los labios nerviosamente, regañándose a sí misma por su prisa. Al mismo tiempo, comprendió que simplemente quería salir de esa situación lo más rápido posible. El hombre miró seriamente al cautivo y le hizo una pregunta. Le preguntó si había hechizado al doctor Pepín con solo una mirada. Con desesperación en su voz, la niña comenzó a negarlo todo. Ella trató de demostrar que no tiene y nunca tuvo tal poder. El inquisidor pensó por un momento y llegó a una conclusión. Él sugirió escépticamente que el doctor Pepín la había atacado sin ninguna razón aparente. Viana miró hacia abajo, considerando lo que estaba sucediendo. Llegó a la conclusión de que el comportamiento del médico se explicaba por el hecho de que ella era una mujer indefensa. El inquisidor frunció el ceño pensativamente y miró al suelo. Luego preguntó si la bruja estaba segura de que no había usado su hechizo. El hombre no podía entenderla. Viena, apoyando sus manos contra el costado del contenedor, se puso de pie. El agua goteaba de su uniforme de prisión y de su pelo largo. La bruja jefa levantó la cabeza y lo miró desafiante.
En tono ligero, le sugirió que revisara todo él mismo. La muchacha le aseguró que si había algún tipo de fuerza siniestra en sus ojos, él seguramente la sentiría. El inquisidor preguntó enojado si la bruja había decidido hechizarlo también. Ella pensó que llevaba 6 meses embarazada, pero él todavía no le creía. Viena expresó su temor de que si sus dudas continuaban creciendo, el inquisidor dejaría de escucharla y ordenaría que la quemaran en la hoguera. Ella preguntó si, al menos una vez en los últimos 6 meses, el caballero había caído bajo su hechizo al mirarla a los ojos. Ella también admitió que tenían miedo de su ataque. El inquisidor preguntó de nuevo. Dijo que incluso una deidad rechazaría su cuerpo maldito. Pero resultó que Pipino sabía que vendría aquí pronto, y si la escolta de la bruja desde la capital se comportó de esta manera con ella, entonces había una buena razón para ello. Meclar agarró a la niña de la mano. Ella gritó mientras la levantaban por encima del agua, y un segundo después el inquisidor la sostenía en sus brazos. Dijo que queriendo saber el motivo la mantendría cerca. Después de sentar a la prisionera, el maestro le dio un paño para que se secara el cuerpo mojado. Dijo que ahora ella dormirá aquí, que mientras él trabaja durante el día, Viana debería estar cerca de él. Preguntó si eran necesarias más explicaciones. La muchacha se preguntó por qué el caballero de repente se comportaba así. Él respondió lo que acababa de decir. El inquisidor declaró que quería comprobarlo personalmente, ya sea que el prisionero realmente escondiera un poder siniestro o no. En los últimos 6 meses, se vieron no más de 10 veces. Y esperaba entender esto si ella estaba cerca. Se preguntó si Viana había oído algo del doctor Pepín, que el gran sacerdote pronto llegaría aquí para examinar al cautivo. Unos días después, las cadenas empezaron a vibrar. El guardia condujo a la gran bruja detrás de él. Después de llevar a la niña hasta la puerta, le quitaron el vendaje. Se encontró frente a Meclart. El inquisidor se sentó a la mesa. Había en sus manos un trozo de papel cubierto de escritura. Estaba sumido en sus pensamientos. El propio gran sacerdote tenía intención de llegar en un futuro próximo, y lo notificó por escrito, sellando el papel con su sello. La noticia de la visita se difundió con increíble velocidad. La sugerencia del doctor Pepín fue aceptada. Lavar, sanar y arreglar la apariencia de la bruja. El inquisidor dio una palmada sobre la mesa. Le ordenó a la muchacha que se pusiera de pie. Se preguntó si ella era la única bruja con ojos rojos. La niña respondió afirmativamente. Meclart preguntó si podía probarlo. Ella respondió negativamente. El señor dijo que ella no servía para nada. Preguntó si Viena era realmente una bruja. Ella lo confirmó. El inquisidor se sorprendió de que la gran bruja no tuviera poder. La muchacha preguntó si su interrogatorio había terminado. Meclart se preguntó si realmente no había hecho nada para traer al gran sacerdote aquí. Viana recordó que había pasado los últimos 6 meses encadenada en un calabozo. El inquisidor creyó que la bruja podría haber hechizado al médico y llevado a cabo sus actos. La niña insistió en que no poseía tales poderes. El caballero se puso de pie. Acercándose, agarró los grilletes y levantó al cautivo. La inquisidora le clavó las manos en la pared. Pregunté qué era en ese caso. El hombre se inclinó sobre la bruja, sosteniendo sus manos encadenadas. Miró a Viena con asombro. El héroe dijo vacilante que las cicatrices eran rastros de mordeduras de animales. Fue bastante inusual. De hecho, las terribles marcas que cruzaban los delgados brazos blancos no eran frescas. Aparecieron claramente antes de la purificación de Chiron. La niña se quedó congelada, mirando al hombre en estado de shock. El miedo quedó congelado en sus ojos enormes y abiertos. Viena inmediatamente miró hacia otro lado. Pero el hombre seguía preguntando de dónde provenían esas marcas tan terribles en el cuerpo de la gran bruja. De repente agarró a la asustada Bella por el cuello y la levantó del suelo. La niña gritó fuertemente de dolor y horror, y acercó su rostro a su oído y comenzó a hablar en voz baja. El hombre dijo que había descubierto algunas notas muy interesantes en Stein. Los periódicos afirmaban que cada temporada las brujas iniciaban a más y más niñas, pero no estaba claro por qué se hacían todos los nuevos sacrificios. A pesar de su garganta apretada, la bruja comprendió que el hombre estaba esperando una respuesta. Ella silenciosamente dijo que no había ninguna razón, pero todavía no se calmó. Se sabía que las brujas podían controlar a los animales, y el héroe asumió que las muchachas fueron sacrificadas por este motivo. Y si esa no era la razón, entonces valía la pena averiguar de dónde venían esas cicatrices.
Los ojos azules del caballero brillaron con frialdad y se entrecerraron con ira. Entonces Viana habló sin aliento. Dijo que hay muchos bosques y animales salvajes en Tenfei. De ahí vienen las cicatrices. Sin embargo, esta respuesta no satisfizo al hombre. Se inclinó hacia la bruja, quemándola con su mirada. El héroe murmuró enojado entre dientes que tendría que realizar un experimento. La niña gimió de miedo. Viana tartamudeó que no era así en absoluto. Y si ella pudiera controlar a los animales, no le obedecería. Grandes lágrimas rodaron de los hermosos ojos de la bella. Ahora parecía especialmente indefensa e infeliz. Y el hombre la miró y pensó. Vio que las pupilas y los labios de la niña eran de un extraño tono rojo. Esto hablaba del aura de una gran bruja. Después de alguna vacilación, el caballero aflojó ligeramente los dedos que apretaban la garganta de la niña. Finalmente pudo respirar normalmente. Y de repente el hombre soltó su mano por completo. Habiendo perdido su apoyo, la hermosa bruja cayó al suelo, exhausta, y el caballero se volvió hacia las escaleras y llamó al mayordomo. Su fuerte grito cortó el repentino silencio de la sala. La alta puerta doble se abrió inmediatamente. Detrás de ella se encontraba un hombre mayor, inclinándose respetuosamente. Entonces el maestro le ordenó secamente que trajera agua para lavarse. Se apresuró dócilmente a cumplir la orden. El mayordomo solo lanzó una mirada interesada a la muchacha al final. Retrocediendo comenzó a marcharse. De repente, alguien inesperadamente empujó al anciano a un lado. Una voz autoritaria exigió que se despejara la carretera. Una mano fuerte empujó a un lado al mayordomo que objetaba. El invitado inesperado tiró del picaporte y abrió la puerta bruscamente. La bella bruja, congelada por el miedo, y el poderoso caballero miraron al hombre que entró. Era el padre Brown, y ahora preguntó indignado por qué el hombre mantenía una bruja cerca de él. La voz del hombre se quebró por la ira. El caballero hizo una mueca de disgusto. Una intrusión tan poco ceremoniosa solo podía esperarse de un ministro de la iglesia. Sin embargo, el hombre explicó que simplemente quería entender qué daño podía causar una bruja. Ante esto el invitado resopló indignado. Señalando a la niña con un dedo tembloroso de rabia, Brown dijo que no podía mantenerla en la oficina. El lugar de la bruja estaba en el calabozo. El invitado incluso corrió hacia el caballero y comenzó a demostrarle que estaba absolutamente prohibido quitarle los grilletes. Pero el dueño solo le pidió que se hiciera a un lado. Esto sorprendió al sacerdote. Nadie había usado antes ese tono hacia él. Incluso volvió a preguntar. El amo respondió con calma que su sirviente había traído agua. Por eso le pidió al invitado que se hiciera a un lado. Dicho esto, el hombre se dirigió hacia la mesa. Y el padre Brown empezó a gritar que eso no podía hacerse. Explicó que la bruja debía ser entregada a los sacerdotes. Después de todo, el hombre simplemente no se dio cuenta de lo peligrosa que era ella. Entonces el maestro preguntó si el sumo sacerdote simplemente quería examinar a la bruja. Después de todo, los sacerdotes no tenían derecho a torturar a nadie, aunque era muy posible que los sacerdotes fueran capaces incluso de más que eso. Dicho esto, el hombre se arremangó y comenzó a lavarse las manos en un recipiente con agua. El padre Brown empezó a objetar acaloradamente. Dijo que los sacerdotes son siervos de Dios y pueden expulsar demonios con sus oraciones. Entonces el caballero sonrió y preguntó desde cuándo los sacerdotes tenían tales habilidades. Al fin y al cabo, antes se utilizaba agua hirviendo o clavos. Al escuchar estas terribles palabras, la niña decidió levantar la voz. Viena intentó dirigirse tímidamente al inquisidor Maclard, y de repente vi un destello brillante ante mis ojos. Sus pupilas se estrecharon hasta el tamaño de la cabeza de un alfiler. Gimiendo, la hermosa bruja se hundió de nuevo en el suelo. Ella no entendió por qué empezó a suceder de nuevo en ese momento. Todo se volvió borroso ante sus ojos. Las voces del maestro y del inquisidor empezaron a oírse a lo lejos, como a través de un algodón. Desesperada, Viana dejó caer la cabeza sobre sus manos esposadas. Ella no podía permitir que esto sucediera ahora. Mientras tanto, el caballero rubio dijo fríamente que los sacerdotes, como siempre, deberían estar ocupados con las oraciones. Y no recurras al poder divino. Al ver que el sacerdote estaba helado de indignación, el hombre no se negó el placer de pincharlo, y me aconsejó que orara con más diligencia. Brown no pudo soportar esto por más tiempo. Se puso rojo de ira y gritó, preguntando qué quería decir el dueño con eso. El silencio del propietario lo enfureció aún más. El invitado apretó los puños ardiendo de ira. Un momento después empujó la mesa con un movimiento brusco.
Brown gritó que todo tenía un límite y que el maestro no debía jactarse de un poder sagrado. El cuenco que estaba sobre la mesa voló al suelo por el fuerte golpe. El agua salpicaba alrededor. El propietario miró todo esto con asombro, y entonces sus fríos ojos azules se abrieron con sorpresa. El hombre notó que la mayor parte del agua caía sobre la bella bruja. Y ahora Viana estaba empapada. El inquisidor Maclard y el sacerdote miraron a la muchacha. El invitado incluso abrió la boca con sorpresa, y Viana levantó su cara húmeda y miró al caballero. Un gemido ahogado escapó de sus labios. De repente la niña cerró los ojos. Lágrimas mezcladas con agua rodaron por sus mejillas. Ella comprendió que todo estaba empezando de nuevo. Un momento después, ella ya estaba cayendo inconsciente sobre su costado. Al ver esto, el caballero corrió hacia ella. Corrió hacia la niña caída y se arrodilló junto a ella. El hombre extendió la mano y llamó a Viana, y de repente abrió los ojos. Y ahora eran de un rojo brillante. Ahora la niña parecía más un animal extraño que un ser humano. Con dificultad para recuperar el sentido común, la niña pensó que su vida era terrible. Y de repente vio un ratón extraño con ojos escarlata. Ella estaba mordisqueando una apetitosa manzana roja. Viana sintió muchísima hambre. Tomó la manzana y se la llevó a los labios. Al darle un mordisco, recordó con amargura la vida de su madre y la de su mamá. Ambos estaban infelices. Y ahora la hermosa bruja estaba repitiendo su destino. Con dificultad la niña se incorporó y miró a su alrededor. Viana vio que estaba en una cueva semioscura. Ella se puso de pie y comenzó a mirar en la oscuridad. El ratón, que antes había estado comiendo la manzana, también saltó. El pequeño animal corrió hacia el agujero oscuro en la pared. La niña pensó que el ratón se dirigía hacia el pasaje subterráneo y decidió observar al roedor. De repente el pequeño animal levantó la cabeza y se puso alerta. Viana escuchó. La voz de alguien preguntó si la bruja se había despertado. 2 personas bajaban los escalones de piedra. Uno de ellos fue el inquisidor Maclard. El segundo estaba vestido de negro. Tenía una máscara y sostenía una maleta en sus manos. Ese hombre era médico. Y ahora le dijo al inquisidor que el cuerpo de la bella había sido completamente restaurado. Pero era necesario un examen completo. Viana quedó atónita de horror cuando escuchó su conversación. Ella trató de ordenarse a sí misma despertar. Al fin y al cabo, todo esto no podría suceder en la realidad, y el ratón, como si percibiera un peligro, de repente se preocupó. El pequeño animal giró en el sitio y corrió hacia el agujero oscuro. La muchacha corrió tras ella, pero solo logró ver una cola delgada y larga que desapareció en la oscuridad del pasaje subterráneo. Entonces la bella bruja se dio cuenta de que su única salvación era huir. Viana corrió hacia el agujero tras el ratón. En algún momento una roca le bloqueó el camino, pero había algo de espacio libre encima. Entonces la niña empezó a subir. Las piedras afiladas me arañaban dolorosamente los pies descalzos, y gotas de sudor corrían por mi rostro. Y de repente una de las piedras se movió bajo mis dedos. La niña perdió el equilibrio y se dio cuenta de que estaba cayendo de espaldas en una terrible mazmorra. Junto con ella, el cuerpo de un pequeño ratón rodó desde la roca. Las gotas de sangre eran rojas sobre las indiferentes piedras grises. De repente, Viana recobró el sentido con un grito agudo. Sentada en la cama, la niña tenía dificultad para recuperar el aliento. Se cubrió con las manos y respiró agitadamente entre gemidos. El misterioso médico enmascarado y el inquisidor la miraron en silencio. Finalmente, el inquisidor Maclard le preguntó a la niña cómo se sentía. Sin embargo, ya era evidente que se sentía muy mal. El médico ya se había acercado a la cama en la que estaba sentada la bella bruja. Pero el dueño lo detuvo poniéndole la mano en el hombro. Y Viana temblaba de sollozos, sentada en la cama y cubriéndose la cara con las manos. La cama debajo de ella temblaba. Entonces el inquisidor notó algo y se acercó rápidamente. Cogió la manta que cubría a la niña y comenzó a examinarla. Debido a su espalda, el médico no pudo ver lo que había despertado tanto interés en el caballero. Se volvió interrogativamente hacia el inquisidor. Él respondió que había manchas de sangre en la manta que sostenía la bruja. Los hombres estaban desconcertados. El médico afirmó firmemente que esto no podía ser. Después de todo, curó todas las heridas de la hermosa bruja. Entonces el inquisidor Maclard tomó la mano de Viana y la giró con la palma hacia arriba. En los delgados dedos había heridas sangrantes profundas. La niña gimió cuando los dedos del hombre tocaron su piel. Cada movimiento le producía un dolor insoportable. La bruja intentó apartar la mano, pero el dueño la miró con atención.
Observó que entre las heridas recientes también se veían antiguas cicatrices. Finalmente el caballero soltó la mano de Bien y se alejó. Después de una pausa, le dijo al médico que el examen ya había terminado y le pidió que se fuera. El señor Pepín meneó la cabeza indignado. Incluso intentó oponerse al inquisidor. Sin embargo, no respondió nada. Él solo giró levemente la cabeza y le lanzó al doctor una mirada de reojo con sus gélidos ojos azules. Inmediatamente se sintió avergonzado y retrocedió. El médico empezó a tartamudear y a disculparse y caminó hacia la puerta. Cuando el médico se fue, el dueño se acercó nuevamente a la cama y se dirigió a Bien. Se dio cuenta que las heridas parecían como si alguien lo hubiera mordido. Entonces la niña intentó explicar que los ratones la habían mordido en el calabozo, y ahora simplemente ha abierto heridas no curadas. Esta respuesta no satisfizo al inquisidor. El hombre observó con escepticismo que las viejas heridas no sangrarían tanto. Viana se quedó congelada de miedo. Desde que llegó a este lugar, había logrado ocultar sus cicatrices y heridas, y el inquisidor Meclar continuó mirándola con sus ojos gélidos. Dijo que cada temporada las brujas sacrificaban a una niña, y ahora el hombre sugirió que esto no era un simple sacrificio. De hecho, la sangre de la víctima se daba a beber a los animales salvajes. Se dio cuenta de que se necesitaba sangre para controlar a los animales. Esto significa que Viena era la muchacha que fue sacrificada. Al oír esto, la muchacha se puso pálida. Tratando de objetar, gritó desesperadamente. La bella estaba tan llena de desesperación que incluso la linterna que estaba en su cabeza se quebró de repente. El vidrio cayó y salió humo. A ella más que nada le gustaría desaparecer. Pero el inquisidor todavía le sostenía la mano y miraba expectante. Sus ojos parecían penetrar directamente en el alma de Bien. El hombre le aconsejó que dijera toda la verdad. Entonces la niña dijo en voz baja que en realidad los animales no están controlados. Es solo algún tipo de interacción. El caballero aflojó ligeramente la mano con la que le apretaba los dedos y pidió seguir hablando. La habitación estaba casi a oscuras. Solo los reflejos del fuego de la chimenea iluminaban sus rostros. Las sombras se espesaron en los rincones. Viana explicó que simplemente sintió lo mismo que los animales que probaron su sangre. Pero esto no sirve de nada porque todo sucede en un sueño. Entonces el inquisidor Meclar se dio cuenta de que tenía demasiados mordiscos inútiles. Y Viana respondió que estos eran solo intentos fallidos. Después de pensarlo, el hombre dijo que lo entendía todo. Y sus denuncias se basaban precisamente en esta capacidad de interactuar con los animales. Pero la muchacha lo negó vehementemente. La sola idea de denuncias le resultaba ofensiva. Sin embargo, el inquisidor sonrió escépticamente. Era difícil creer que la bruja pudiera ver a través de los ojos de los animales, pero no aprovechó eso. Su mirada se congeló por un momento. El hombre estaba pensando intensamente en algo. Finalmente dijo pensativamente que no había nadie en el desfiladero de Glada. Los ojos de la niña se abrieron con asombro. Viana gritó en voz alta que esto simplemente no podía estar sucediendo. Y el hombre respondió burlonamente que ella hablaba con tanta seguridad, como si lo hubiera visto todo con sus propios ojos. Después de una pausa, le pidió que nombrara la siguiente región. Así pudo la muchacha demostrar que no había recurrido a la brujería. Mirando amenazadoramente a la hermosa bruja, el inquisidor la amenazó. Mentir podría haber sido una sentencia de muerte para Viana. En ese caso, todos sus informes deberían haber terminado, y terminará con su propia y terrible muerte en la hoguera. Y entonces, por un momento, la niña se sintió otra vez como una niña pequeña. Su propia madre se inclinó sobre ella y la estranguló con todas sus fuerzas. Ella realmente podría haber muerto. Por supuesto, su vida no era maravillosa en absoluto, pero tampoco valía la pena acabar con una muerte tan temprana. La niña yacía boca arriba en una cueva húmeda y oscura. Su propia madre continuó estrangulándola. Habiéndose vuelto loca, deseó la muerte del niño. Había lágrimas en los ojos tanto de la mujer como de su hija. Dos pares de ojos rojos se miraron. Dos mujeres fuertes intentaron alejar a la loca de su víctima indefensa. El tercero tenía prisa por sacar al bebé de la cueva. Sosteniendo fuertemente la mano de Bien, la instó a salir de allí lo más rápido posible. La bruja le gritó a la niña que debía morir. Ya en la entrada la niña miró hacia atrás. Había tristeza en sus ojos. Viena estaba sentada en la hierba del bosque. Frente a ella estaba la misma mujer que la había sacado de la cueva. Ordenó que en adelante no entraran sin permiso. Se preguntó si la niña entendía. Cubriéndose los oídos, Viana se dio cuenta de que llegaría el día en que ella también quedaría encerrada.
y luego servirá a la tribu de brujas por el resto de su vida, cubierta de tierra y con olor a sangre. Ahora Viana estaba pensando que a pesar de su pésima vida, al menos podrá afrontar la muerte como ella desea. La voz del inquisidor la devolvió a la realidad. Exigió que la bruja nombrara el próximo lugar donde se escondían sus familiares. «Tyren, colina Tyren», soltó la joven casi gritando. Ella inclinó la cabeza y miró hacia abajo. El inquisidor se encontraba frente a la prisionera, escuchándola atentamente. Informó que en ese lugar vivía una familia de brujas, adoradoras del diablo, y me pregunté si estaban vivos. Pero luego comencé a convencerme de que, en cualquier caso, alguien tenía que estar escondido allí. McClart llamó en voz alta al guardia que estaba afuera, para que le dijera al cabo que eliminara inmediatamente todos los ratones que vivían en el pasaje subterráneo. Viana miró al inquisidor con una mirada lastimera. Ordenó que se llevara a cabo, añadiendo que no debía quedar ningún roedor con vida en ese lugar. Un carruaje con adornos dorados pasaba por un césped soleado. A juzgar por su ornamentada decoración, transportaban a alguien importante y significativo. El hombre de la capa roja estaba sentado con un mapa en sus manos. Dijo que en 10 días llegarían a la frontera, donde se encontraba la fortaleza de Rave. Le preguntó al gran sacerdote qué le preocupaba. El rostro del joven de cabello blanco estaba oculto por un velo. De repente, sin motivo aparente, el caballo que tiraba del carruaje se encabritó. Su fuerte relincho literalmente ensordeció a los pasajeros. El sacerdote se preocupó. Su compañero pidió perdón, preparándome para ir a comprobarlo todo yo mismo. Al abrir las puertas, miró hacia afuera con cautela. Un grupo de campesinos permanecía con la cabeza inclinada. Oraron al sumo sacerdote para que el favor del Señor volviera sobre ellos. Parecían ser los creyentes de la ciudad que se suponía sería la siguiente en su camino. Y aunque la llegada del sacerdote se mantuvo en secreto, de alguna manera se enteraron. El grande dijo que no se podía hacer nada. Sugirió que este evento podría ser un mensaje de Dios, y él tenía la intención de salir al pueblo. La escolta respondió que el tiempo pasado allí retrasaría su llegada a Raven una semana más. El sacerdote juntó sus manos de dedos finos en oración. Dijo que no podía rechazar a quienes necesitaban de Dios. El asistente tartamudeó y se disculpó por pensar demasiado estrechamente. Y él iba a ser el primero en salir entre la multitud para restablecer el orden. El sacerdote lo siguió, y nuestra heroína se sentó en la cama con la cara enterrada en las rodillas. Sus piernas estaban encadenadas. Hace una semana, McClart se embarcó en una cacería de brujas, pero no a la colina Tyren, sino al desfiladero de Glada. El inquisidor afirmó que no había nadie allí. Insistió en que si las denuncias de la bruja no se basaban en brujería, entonces exigía que se le nombrara la región más próxima. Ahora se dio cuenta de que McClart la había engañado. Al principio no se envió a nadie a ese desfiladero. Se oyó un crujido de bisagras. La puerta se abrió. La bruja fue recibida. El doctor Pepín le preguntó si había sido feliz viviendo sola durante una semana. La niña se animó. El moreno tarareaba algo para sí mismo, distraídamente. Dio pasos pausados hacia el cautivo. Ella llamó en voz alta al inquisidor. Viana informó al médico que antes de la campaña militar, a nadie se le permitía entrar a esta habitación por orden del señor McClart. El señor Pepin le pidió a la bruja que no se preocupara por esto. Al fin y al cabo, hoy detrás de él se encontraba un caballero que ocupaba una posición superior. La llave brilló en las manos del médico. Demostrándolo, aseguró que la bruja debería haberse sentido feliz por ello. Pronto los grilletes cayeron de la pierna de la niña. Pipino aseguró al prisionero que iban a dar un paseo. Viana y el médico caminaron durante largo rato por campo abierto. La muchacha preguntó cansadamente cuánto tiempo más les quedaba. Pipino miró con picardía a la joven bruja. Le ordenó que no fuera caprichosa, pues la meta del paseo ya estaba cerca. Pronto el suelo empezó a desmoronarse bajo sus pies. La niña se asustó. Se pararon en el borde del pozo. Había una montaña de cuerpos humanos en el fondo. El rostro ya delgado de la bruja de ojos rojos se alargó. Se preguntó por qué ahora se encontraba junto a un pozo negro para cadáveres. Viana miró al médico con cautela. Al lado del hombre había un contenedor de madera. La niña estaba perdida. Pipino le dijo que ni siquiera pensara en huir. Le señaló a la bruja que aquí había un área abierta donde ella sería visible desde todas partes. Se escuchó una risa profunda y maliciosa. Pero la muchacha no pensó en nada de eso. Ella pidió una respuesta sobre si todos esos cuerpos eran realmente de brujas. Viana les recordó el acuerdo de que todas las brujas
excepto ella, serían ejecutadas inmediatamente en el lugar de su descubrimiento. El médico tomó silenciosamente el recipiente y vertió el líquido sobre la cabeza de la frágil niña, y luego lo dejó caer. Dijo que se le resbaló. La bruja preguntó qué le habían vertido encima. Las gotas corrían por su rostro, goteando de su barba y mechones de cabello. Pepín dijo que finalmente le habían concedido permiso para ir a comprobarlo. Se oyó el rugido de un animal en la espesura. La bruja miró hacia atrás al oír el sonido con aprensión. El médico insistió en que esos ruidos no eran nada, porque los depredadores hambrientos a menudo vagaban por estas zonas. Informó que si el agua medicinal derramada sobre ella atrajera incluso un poco con su olor, sería bastante fácil atraer a los animales. El hombre le pidió al prisionero que no se preocupara demasiado. Después de todo, se hicieron preparativos especiales por si acaso, y se colocaron arqueros alrededor del perímetro. El médico dijo que todavía habría que derramar algo de sangre. Creía que los depredadores podrían no haber reaccionado al frío. Pipino sonrió maliciosamente y preguntó cómo había sido el recién derramado. Las lágrimas corrieron por las mejillas de la niña. De repente, Viana comparó las palabras de Pipino con la conversación con el inquisidor. El horror y la desesperación se reflejaban en sus ojos. Pero los hambrientos depredadores, mostrando los dientes y rociando saliva, se acercaron inexorablemente a la frágil niña. La bruja intentó escapar arrastrando una pesada cadena tras ella. El médico le gritó que los depredadores la atraparían de todos modos y que no tenía sentido enojarlos. Pipino se rió mientras miraba la imagen, pero le aseguró a la muchacha que si podía soportarlo ahora, le estaría muy agradecida en el futuro. Viana corrió tan rápido como pudo. Ella sabía que ninguna bestia en este mundo le haría daño. Solo podían desearla. Y habiendo probado su sangre, reprimieron la agresión. Pero aún sabiendo esto, la muchacha intentó huir. Y lo que realmente la asustaba era el cruel destino de la gran bruja. Viana empezó a quejarse como una niña pequeña. El destino de la gran bruja se repitió también en este lugar. La niña se preguntó si McClart iba a usar este poder una vez que fuera confirmado. No podía hablar de Pepín, pero él la mataría en el mismo momento en que se confirmaran los resultados del experimento. La muchacha supuso que luego probablemente sería quemada en la hoguera. Su pie descalzo tropezó con una pequeña roca. Con las manos encadenadas, Viana no pudo mantener el equilibrio, y se desplomó en el suelo. El depredador se acercaba a ella inexorablemente. El lobo agarró a la bruja por el brazo, cerrando sus mandíbulas sobre ella justo por encima de la muñeca. La sangre brotó. En el momento en que el animal probó la sangre de Bien, sus ojos se pusieron rojos instantáneamente. El segundo lobo también tenía prisa por llegar a la fiesta. Probar la carne viva de una víctima débil ya atrapada por un compañero. La niña comenzó a quejarse cuando se dio cuenta de lo inevitable. El depredador hizo el último esfuerzo. Sus ojos color ámbar estaban centrados en su presa. La boca se abrió, revelando 2 filas de dientes afilados. Las lágrimas brotaron de los ojos de la bruja. Ella pensó que al final incluso la muerte sería pésima. Pero de repente el lobo que corría hacia la bruja comenzó a aullar fuerte. Llamas azules envolvieron su cuerpo. El depredador de ojos rojos, después de probar la sangre, liberó a su víctima. Se apretó contra el suelo y tembló por completo de miedo. Se escuchó un gruñido profundo. Viana miró por encima del hombro. Un caballo apareció en su campo de visión. El inquisidor se sentó en él, agarrando firmemente las riendas. El doctor Pepín quedó desconcertado por la sorpresa. Tartamudeó cuando el señor McClart le preguntó: «¿Terminó aquí?» El inquisidor desmontó. Él respondió que debía preguntarle al respetado médico. Recordó que antes de partir dio la orden de encerrar a la gran bruja, y ahora estaba molesto por lo que vio. Mientras tanto, el lobo, alcanzado por la llama azul, se retorcía en el suelo, exhalando su último aliento. El inquisidor miró fijamente al señor Pepín, esperando que respondiera por lo que había hecho. La bruja se sentó en el suelo, sin creer lo que veía. El médico sonrió torcidamente. Tartamudeando, comenzó a justificarse diciendo que estaba siguiendo las órdenes del gran sacerdote. Pidió esperar un segundo y comenzó a hurgar en sus bolsillos. Y habiendo sacado un fardo de las profundidades, se lo entregó al inquisidor. Esta era la orden del sumo sacerdote. La bruja concluyó que McClart no sabía nada al respecto. Pipino comentó que el documento establecía que el sumo sacerdote llegaría para su visita más tarde de lo esperado. Y ordenó probar de antemano el poder de la bruja.
McClart miró hacia abajo y pensó que se habían tomado medidas más rápido de lo esperado. De un tirón, unas manos fuertes rasgaron por la mitad el mensaje del gran sacerdote, destrozándolo. Pipino preguntó con miedo qué estaba haciendo el inquisidor. Los ojos azules miraron fríamente al médico. McClart preguntó enojado si el médico realmente había montado todo este espectáculo basándose solo en un trozo de papel. El Lord Inquisidor recordó que Rave era su fortaleza, al igual que la Inquisición, que estaba subordinada únicamente a él. McClart afirmó que a él personalmente no le importaba, y no estaba en absoluto interesado en quién adoraba a quién. Sin embargo, no iba a permitir que sus órdenes fueran desobedecidas en su fortaleza. El Dr. Pepin pidió perdón tímidamente y prometió tener más cuidado en el futuro. McClart declaró que esta vez perdonaría al insolente a costa de la carta rota. Habiendo perdido interés en el médico, el caballero dirigió su atención a la bruja. Él le tomó las manos y la ayudó a levantarse del suelo. Dijo que sus piernas estaban bien. Él le preguntó por qué estaba sentada en el suelo. Viana intentó tartamudear algo. McClart hizo girar su caballo y dio la orden de regresar a la fortaleza. Y pronto el trío abandonó la escena como grupo. Pero cerca, entre los arbustos, acechaba un depredador que había probado la sangre de la gran bruja. Pasó desapercibido. Los ojos rojos delataron la conexión con una víctima inusual. A Viana le vendaron nuevamente los ojos. El inquisidor la condujo al castillo sujetándola por la cadena. Me instó a moverme más rápido. La niña gritó de dolor. La sangre se filtró a través de los vendajes. La herida de la mordedura sangraba. A través de la venda vio fuego. Y mostrando curiosidad, se quitó la venda con la mano para poder entender dónde estaba. En la habitación costosamente amueblada ardía un fuego. Una calidez agradable se extendió por toda la habitación. Había documentos tirados en el suelo. El pie descalzo de la bruja pisó la suave alfombra. La niña se preguntó dónde estaba. Viana se agachó y comenzó a palpar la alfombra con las manos. Las sensaciones la hicieron sentir encantada. McClart observó las payasadas. Se preguntó si la bruja era tan valiente o simplemente estúpida. La muchacha levantó la cabeza y se encontró con la mirada del inquisidor. Ella pidió perdón, confundida y tímida, por no notar al caballero. El hombre le pidió que olvidara. Y llamó a Viana más cerca. Él mismo se acomodó cómodamente repantingándose en el sofá. Recogió las hojas y comenzó a leerlas. La joven bruja permaneció obediente mientras el inquisidor leía el documento. Cuando terminó, McClart preguntó si la niña había sido tratada adecuadamente. La bruja jadeó y aseguró que lo más probable es que esto haya ocurrido en el camino hacia aquí. Supuso que podría haberse tocado la herida cuando tiraron de las cadenas. El caballero se sorprendió de que su cuerpo sangrara tan a menudo, y se sorprendió de que ella todavía estuviera viva. McClart ordenó a la bruja que describiera en detalle la apariencia de la bestia que le mordió la mano. La muchacha aseguró que el caballero no debió molestarse en atrapar ese animal. De todos modos, el lobo estaba destinado a morir poco después de responder una vez. El inquisidor preguntó cómo Viana sabía esto con seguridad. Ella respondió que algo así siempre pasaba. De lo contrario, simplemente se habría vuelto loca. Después de todo, intercambiar sentimientos con un número tan grande de animales era muy difícil. Los ojos azules miraron a la niña. El inquisidor dijo que no entendía. Si no podía controlar a la bestia, entonces ¿por qué entregó su cuerpo? Ser destrozados por el bien de una relación corta y única. Viana aseguró que esa era la única manera de predecir la amenaza que se acercaba a estas tierras. Pudo haber sido una gran inundación, un terremoto o deslizamientos de tierra de los que solo los animales estaban al tanto. De repente McClart recordó lo que le dijeron los sacerdotes. Afirmaban que las brujas eran tan desafortunadas que incluso los desastres naturales las salvaban. Viana le aseguró al caballero que no tenía nada de qué preocuparse. Ella no sabía el tiempo, pero en un día o dos ese lobo estaría acabado. McClart respondió que si la bruja no hubiera mentido, podría vivir aquí por ahora. La bruja se sorprendió, porque aquellas eran las habitaciones personales del inquisidor. El inquisidor aseguró que no había nada más que hacer que quedarse cerca y vigilar a Viana para asegurarse de que respondiera. La muchacha preguntó por qué el caballero tenía que mirar eso. Después de todo, la respuesta podría surgir en cualquier momento del día o de la noche. McClart aseguró que en ese caso, bien debería haberse quedado aquí hasta que se presentara el problema. Dijo que la bruja podía intentar escapar tantas veces como quisiera, pero ella no podía salir de esa habitación sin permiso. Viana se sentó en el suelo contra la pared.
Tenía las manos esposadas por lo que se sentía incómoda. Me sentí somnoliento. En algún momento una tabla del suelo crujió. Esto perturbó su sueño. Se escapó un grito involuntario. El inquisidor se dirigía hacia la puerta. Le echaron una capa sobre el hombro. Viana preguntó si se había ido. La respuesta fue afirmativa. Maclard dijo que solo estaría ausente por un par de horas. Esperaba que a la niña no le pasara nada extraño durante este período. El inquisidor agarró el pomo de la puerta con determinación. Pronto ya caminaba a grandes pasos por el pasillo. El caballero salió al patio del palacio. Allí la vida estaba en pleno apogeo. Todo transcurría como siempre. En el suelo yacían un par de camillas cubiertas con una sábana blanca. A través de ellas se veía sangre fresca en manchas escarlatas. Ha transcurrido una semana desde que Maclard instaló a la gran bruja en sus aposentos. La bruja nunca durmió durante todo este tiempo. El inquisidor se preguntó, ¿por qué? Y como si se estuviera respondiendo a sí mismo, asumió que ella estaba tratando de evitar una respuesta de esa manera. Abrió la puerta. La mujer estaba sentada atada a una silla. Ella gritó. El guardia reconoció al inquisidor y lo saludó. Maclard preguntó si esta era la bruja que Glada había capturado en el desfiladero. La mujer lloró y pidió misericordia. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Todo el cuerpo temblaba. Ella aseguró que solo la gran bruja era la única que poseía el verdadero poder de bruja. La víctima afirmó que ella y las otras brujas eran inocentes. El caballero preguntó si por poder único se refería a la respuesta de los animales salvajes. El rostro de la víctima se iluminó. Ella estaba sorprendida y contenta de que el caballero ya lo supiera todo. Él confirmó. Maclard se preguntó por qué solo la gran bruja era capaz de responder. La mujer hipo nerviosamente, y luego dijo que era para predecir el fin del mundo. La gran bruja era un sacrificio en nombre de encontrar a la bestia, lo que provocaría el fin del mundo. Maclard afirmó con seguridad que consideraba que el tema del fin del mundo no era más que una tontería. Y la mujer le contó que desde hacía mucho tiempo corría de boca en boca una leyenda entre las brujas. Algún día estaba destinado a aparecer una bestia que traería este mundo a la destrucción. Y para evitar esto, la bruja tuvo que encontrar a esa bestia con la ayuda de la respuesta. El señor Maclard preguntó cómo las brujas iban a encontrar a esa criatura. El prisionero insistió en que si la bestia no moría después de responder al llamado de la bruja, significaría que era la encarnación del diablo, entrelazado con la bruja. El inquisidor preguntó qué pasaría después de que las brujas encontraran esa bestia. La mujer dudó y escogió sus palabras. Dijo que matando a la gran bruja que ataba el alma a esta bestia, se podría evitar el fin del mundo. El hombre resumió lo que había oído. Para detener el fin del mundo, las brujas alimentaron gradualmente a los animales con la sangre de la niña de ojos rojos. Y tan pronto como aparezca una bestia que sobreviva, sus compañeras de la tribu la matarán. Los puños cerrados delataban tensión nerviosa. El hombre perdió el control y comenzó a estrangular al prisionero. Estaba más preparado para pensar que ella misma había inventado todo esto, guardando rencor contra la gran bruja. Maclard aseguró que la gran bruja había sido capturada. Ahora no tenía forma de encontrar a la bestia. Y poco después será arrojada al fuego. Preguntó si realmente no quedaba nadie para detener el fin del mundo. Al mirar la guillotina, le dijo a su asistente que ya no tenía sentido mantenerla con vida. El inquisidor ordenó a los guardias que resolvieran la situación por sí mismos. Se giró para marcharse. La mujer pidió esperar. El cautivo atado comenzó a gritar detrás de él. Que había otra gran bruja. Maclard se detuvo, congelado. Sus ojos azules se entrecerraron con desconfianza mientras miraba a la bruja. Dijo que según los rumores, solo había una gran bruja. Y preguntó si el mentiroso había decidido volver a alimentarlo con cuentos de hadas. La mujer tartamudeó y negó. Dijo que la esencia de la gran bruja se transmitía a través de la sangre, pero no hace mucho tiempo la madre de la gran bruja dio a luz a otro niño, y poca gente lo sabía todavía. Maclard se preguntó si se heredaba por sangre, entonces la madre también debía poseer el poder. La bruja, atada a una silla, temblaba por todas partes. Ella insistió en que, habiendo perdido su don, el último deber de la de ojos rojos era dejar descendientes. El inquisidor dijo que aunque esa persona era una bruja, difícilmente habría podido concebir por sí sola. Y entonces surgió la pregunta de quién era el padre. Las lágrimas rodaron incontrolablemente de los ojos de la bruja. Tartamudeando, le contó a Maclard todo lo que sabía. Las palabras le llegaban con dificultad.
El inquisidor claramente no estaba preparado para escuchar esto. Repensó muchas cosas, creyendo en las palabras de la bruja. Vieja bruja dijo que era imposible, y supuestamente nadie podía saber exactamente quién era el padre de este niño. La sangre de una gran bruja no es adecuada para todos. Por lo tanto, tiene que recibir el semen de diferentes hombres hasta que uno de ellos dé a luz un hijo. Al mirar a la bruja arrastrándose ante él, el inquisidor sintió asco. Podía entender en parte el comportamiento de Viana. Antes, se había preguntado cómo la muchacha podía abandonar a sus compañeros de tribu tan fácilmente. Parecía que Viana había cortado fácilmente todos los lazos. Pero ahora, mirando a la miserable mujer caída, el inquisidor comprendió todo. Esta tribu no merecía el sacrificio de la gran bruja. Ahora McClart sabía lo suficiente y no necesitaba más información. Se dirigió hacia la salida, ordenando al verdugo que terminara el trabajo. La bruja intentó gritarle algo, pero el inquisidor no la escuchó. Mientras salía, solo oía gemidos y maldiciones volando a su espalda. Por un momento el hombre sintió pena por Bien, y hasta pensó que sería mejor para él no saber nada. El inquisidor salió del sótano y se dirigió hacia sus aposentos. Pero justo cuando estaba agarrando la manija de la puerta, McClart escuchó que alguien lo llamaba. Al darse la vuelta, vio a uno de los guardias. El hombre estaba claramente preocupado por algo, pero no se atrevió a hablar directamente. El caballero se detuvo y esperó que se acercara el guardia. Solo después de esto el inquisidor preguntó el motivo del retraso. El guardia que estaba frente a él estaba desesperadamente preocupado. Su rostro estaba cubierto de grandes gotas de sudor, y sus ojos brillaban febrilmente. Finalmente, el hombre tomó una decisión. Preguntó cuánto tiempo más el amo pensaba mantener a la bruja en su castillo. Hacerle una pregunta así al gran inquisidor era una audacia inaudita. Por eso McClart estaba bastante sorprendido. Hizo una pausa y arqueó las cejas con altivez. Y luego preguntó con qué propósito el guardia hizo esa pregunta. Entonces el hombre respondió que los guerreros ya no necesitaban los servicios de la gran bruja. Sus denuncias no son necesarias para limpiar Tenfei, así que sería mejor que después de la visita del sumo sacerdote, el inquisidor aproveche la oportunidad. Podrá regresar a la capital. Después de todo, los demás sacerdotes habían estado hablando sin parar últimamente. Muchos creyeron que el inquisidor mantenía a la bruja retenida para fines personales. Al ver la indignación de McClart, el guardia corrió inmediatamente a asegurarle la lealtad de los soldados. Los guerreros no creyeron ninguno de los chismes. Sin embargo, muchos aún no entendían por qué el inquisidor McClart estaba dispuesto a soportar chismes y murmuraciones por culpa de una bruja. Esta conversación empezó a irritar al caballero. Su mirada era gélida mientras aconsejaba al guardia que no se apresurara a sacar conclusiones. Después de todo, si el inquisidor hubiera enviado a la bruja a la capital sin estar convencido de sus habilidades, podría haber terminado mal. No debería haber ningún error. El guardia estaba avergonzado. No entendió todo el plan, pero obedeció a su maestro y al gran inquisidor McClart. Y el dueño dijo firmemente que todos ellos simplemente estaban haciendo su trabajo, y aconsejó no olvidarse nunca del deber, sucumbiendo a las emociones. Terminada la conversación, el hombre se retiró a sus aposentos. Este día fue muy difícil y parecía interminable, y ahora, frotándose cansinamente la cara, pensó en lo que había aprendido de la bruja. También valía la pena sopesar cada palabra que decía Viana. Por última vez señaló el desfiladero de Glada y la colina de Tairen. Ambos lugares resultaron ser refugios, pero esto todavía no le proporcionó ninguna prueba al inquisidor. La fusión con animales podría no haber tenido nada que ver. Los únicos animales que Viana podía utilizar en la mazmorra eran ratas. Esto significa que podría obtener información sobre un pequeño territorio. Sin embargo, el conocimiento de la niña se extendía a zonas donde las ratas no podían llegar. Esto significa que ella estaba escondiendo alguna otra habilidad. Todo esto necesitaba solucionarse lo antes posible. Después de todo, no quedaba mucho tiempo antes de la llegada del gran sacerdote. Allí, inesperadamente McClart recordó su propio consejo al guardia. Le dijo al guerrero que nunca olvidara su deber mientras se dejaba llevar por sus emociones. Todo esto era completamente inoportuno antes de la llegada del gran sacerdote. El inquisidor se devanaba los sesos intentando resolver un problema difícil. Mientras el inquisidor McClart caminaba por la galería, notó que la luna estaba llena. Este hecho llenó su alma de ansiedad. El hombre abrió la puerta y entró en su aposento. Se produjo un silencio extraño y tenso.
McClart se puso cauteloso. Al pasar junto a la mesa, agarró la espada que estaba sobre ella y llamó a Vienna. La niña no respondió. Fue extraño. Y entonces el hombre notó largos mechones de cabello esparcidos por la alfombra. Al acercarse vio una hermosa bruja. La niña estaba acostada sobre la alfombra, a sus pies. La bruja no se movió. Y ella ni siquiera reaccionó de ninguna manera al sonido de sus pasos pesados. El inquisidor McClart frunció el ceño alarmado y se acercó. Y solo entonces escuché la respiración tranquila de Viana y sus suaves ronquidos. Ha pasado una semana entera. Y finalmente la niña se quedó dormida en el suelo, a pesar de los grilletes y otros inconvenientes. Ahora ella estaba profundamente dormida, con sus manos encadenadas debajo de su mejilla. En el sueño, el rostro de la bruja era hermoso e indefenso, como el de un niño. De repente un gemido escapó de sus labios. Viana apretó los dientes como si tuviera dolor. Un momento después, todo su cuerpo fue sacudido por un espasmo. Sin despertar, la niña arqueó la espalda y gritó. El inquisidor la miró con el ceño fruncido severamente. Se dio cuenta de que estaba viendo ante él el comienzo de la fusión de una niña con un animal. El hombre recordó haberle preguntado a Viena sobre esto. Estaba muy interesado en cómo era y si su sueño era diferente al habitual. La niña entonces dijo que la fusión con un animal se puede determinar fácilmente. Después de todo, el lugar de la mordedura comienza a sangrar. Al recordar esto, McClart saltó hacia la bruja y le agarró la mano. Con todas sus fuerzas desgarró el vendaje que cubría la herida. Las delgadas sábanas se extendieron bajo sus dedos. Se reveló una piel blanca y suave. Entre las viejas cicatrices se destacaba una herida fresca con sangre escarlata brillante. Ahora el inquisidor McClart sabía exactamente lo que veía ante él. En ese momento, justo ante sus ojos, la bruja se fusionó con el animal. El cuerpo de la muchacha se agitaba a sus pies. Ella respiraba con dificultad y las lágrimas corrían de sus ojos. El hombre la miró con los ojos muy abiertos. Le costaba siquiera imaginar el tormento que estaba experimentando la bella bruja en ese momento. McClart intentó imaginar el número exacto de cicatrices que atravesaban el cuerpo de la niña. Era simplemente imposible pasar por todo esto tantas veces. De repente algo cambió sutilmente. El inquisidor se puso alerta olfateando el aire. Un extraño olor dulzón apareció desde algún lugar de la cámara. Olía un poco a vino fuerte. Este parecía ser otro de los signos característicos del inicio de la fusión. Fue en ese momento que la bruja debió sentirse como un animal. McClart se inclinó sobre la Viena postrada en el suelo. Ella estaba profundamente dormida. Las cejas estaban fruncidas y los brazos y las piernas se movían ligeramente. En el rostro de la niña se veían grandes gotas de sudor. Todo esto no podría llamarse un sueño tranquilo y sereno. Y en ese momento la bella bruja se sintió como un lobo salvaje del bosque. Voló rápidamente a través de la espesura del bosque. Los ojos del animal ardían con un furioso fuego escarlata. Gotas de saliva caían de la boca abierta con los colmillos al descubierto. El lobo se dirigía hacia un claro al borde del bosque. Allí, sobre un árbol caído frente al fuego, estaba sentado solo un leñador. El lobo lo miró desde detrás del árbol y corrió hacia él. Las fuertes patas llevaron el poderoso cuerpo hacia adelante sin restricciones. Saltando al claro, el lobo se elevó en una estocada decisiva. En un momento, inevitablemente hundiría sus colmillos en la garganta de un hombre indefenso. Y de repente, unos centímetros antes de su objetivo, su salto se detuvo. Una daga corta atravesó el costado derecho de la bestia. Un segundo después todo había terminado. La bestia yacía sin vida en el suelo. La boca descubierta ya no podía dañar a nadie. Con la mirada perdida, el lobo vio a la gente que lo rodeaba. El leñador que estaba delante se inclinó y sacó la daga de su víctima. Al mismo tiempo, Viena abrió los ojos con un gemido. Sus pupilas estaban dilatadas de forma antinatural y las lágrimas corrían por su rostro. La niña se llevó las manos a la cara y gimió que sentía algo terrible. Pero estos no eran sus sentimientos, sino los de la bestia que se había fusionado con ella. Ella era una bestia que atacó a un leñador, pero ella no quería matar a nadie en absoluto. Este deseo pertenecía al lobo, no a la bruja. Sin embargo, sentirse como un asesino era demasiado aterrador. Y ahora Viena no podía calmarse. El inquisidor McClart la sacudió por los hombros, intentando hacerla entrar en razón. Pero la niña acababa de sentir su propia muerte y no hacía más que gemir. Ella estaba completamente loca. Y el hombre no tuvo más remedio que sacudirla más fuerte y gritarle con fuerza. Entonces la hermosa bruja finalmente lo miró.
Todavía había una abrumadora sensación de horror en ellos, pero ella todavía lo reconoció. Al ver que Vienna empezaba a recobrar el sentido, el caballero aflojó un poco sus manos. Después de eso, permitió que la niña bajara con cuidado sobre la alfombra. El inquisidor le preguntó si había tenido algún sueño. La muchacha respondió afirmativamente, apenas audiblemente. Entonces Maclard le preguntó qué había soñado exactamente. Pero Vienna no quería contarlo. Ella solo dijo que no había nada especial en el sueño. En ese momento su garganta se cerró por la emoción. Vienna tosió. Al ver esto, el hombre decidió darle algo de beber. Al darse la vuelta, vio un vaso de agua sobre la mesa y extendió la mano hacia él. De pie justo frente a Vienna, el inquisidor le entregó una copa. El rostro del hombre estaba impasible, pero sus ojos brillaban con ansiedad. Acercó la copa a la bella bruja y ella extendió sus manos hacia ella. Sus dedos temblaban violentamente y su voz sonaba apagada y entrecortada. La muchacha agradeció al caballero y aceptó la taza. Sin embargo, no pudo sostenerlo debido al temblor. La taza se inclinó peligrosamente. Casi se caía de los débiles dedos de Vienna. Sin embargo, en el último momento Maclard logró atrapar el barco. El hombre devolvió la taza a sus manos. Sin embargo, no se quitó el suyo. Sujetando los dedos temblorosos de la bruja, extendió la mano hacia el agua con los labios secos. La sangre aún corría por sus manos encadenadas y levantadas. El inquisidor Maclard la miró atentamente. Había muchas cosas en su mirada. Irritación, compasión y cuidado. De repente retiró las manos y se alejó. El hombre miró hacia abajo y comentó fríamente que ella era demasiado problema. Y de repente una llave apareció en su mano. Vienna se quedó paralizada, temerosa de creer lo que veía. Y de repente Maclard le soltó los grilletes de las manos y se los quitó. Después de eso, simplemente le dijo que finalmente bebiera un poco de agua. La niña lo miró. Ella simplemente se sentó allí, sobre la alfombra, y el inquisidor se alzaba sobre ella con todo su poder. Al ver su mirada, él le dijo con mucha reserva que no debería inventarse nada. Simplemente estaba irritado por el sonido interminable de los grilletes. Vienna lo miró tímidamente. Ella estaba feliz de liberarse de los odiados grilletes, aunque fuera por un rato, así que simplemente aceptó. Mientras ella bebía, el hombre se quedó frente a ella y observó. Ya tenía completo control de sí mismo, tanto que nada se podía leer en su rostro. La niña bebió un poco de agua y suspiró aliviada. Se sintió mucho mejor y su tos disminuyó. Entonces el inquisidor tomó la copa y la puso sobre la mesa. Involuntariamente notó que pequeñas manchas de sangre se oscurecían en el borde. Volviéndose hacia la muchacha, continuó con sus preguntas. Maclard necesitaba saber qué pasó después. Bajando la mirada con sentimiento de culpa, Vienna respondió que el lobo se había topado con un hombre en el bosque y estaba a punto de atacarlo. Sin embargo, fue detenido por un grupo de personas. A esto, Maclard señaló que este lobo ya había sido visto muy cerca del castillo. Sin embargo, le interesó el hecho de que la gente había acampado en el borde del bosque. Fue extraño. Pero lo que parecía aún más extraño fue que se trataba de cazadores experimentados que mataron a la bestia de un solo golpe de daga. La historia de la muchacha no inspiró confianza al inquisidor. Él decidió que no valía la pena confiar en ella. El hombre se dio la vuelta. Pero entonces la bruja intentó agarrarlo por el borde de su capa y comenzó a asegurarle que estaba diciendo la verdad. Al ver la desconfianza del caballero, la muchacha intentó recordar al menos algo más. De repente se dio cuenta. El inquisidor ya había agarrado la manija de la puerta cuando Vienna le gritó. Recordó que la gente del bosque tenía unos extraños ojos negros. Maclard se detuvo. Sin darse la vuelta volvió a preguntar. El hombre quería asegurarse de que realmente había oído algo sobre los ojos negros. Y Vienna respondió firmemente que lo recordaba muy bien. Y esto no fue un accidente en absoluto. Todas aquellas personas que vio a través de los ojos del lobo en sus últimos momentos de vida tenían los ojos muy negros. Por eso se acordó. Entonces el inquisidor pensó. La gran bruja nunca abandonó las tierras de Tenfei. Esto significa que ella no podía saber nada sobre la gente monstruo Ifon. El hombre se acercó nuevamente a Vienna, que estaba sentada en el suelo. Ella lo miró sumisamente y un poco asustada. Maclard volvió a mirar la taza. Su mirada se fijó nuevamente en la huella sangrienta del borde. Estaba justo en el lugar donde los labios de la bruja tocaron el recipiente. El hombre volvió lentamente su mirada hacia el rostro de la niña. Ella lo miró directamente, tensa y expectante. Los labios estaban ligeramente manchados de sangre,
Y entonces el inquisidor volvió a sentir ese mismo olor dulce. Esta vez era tan fuerte y denso que querías probarlo. De repente, el hombre cayó al suelo justo delante de la bruja. Dijo que la niña no mintió, y de hecho pudo fusionarse con el animal con su sangre. Maclard sostuvo en su mano la taza con la huella del labio ensangrentado de Viana, y la miró pensativamente. Ahora creía en el poder de la sangre de la bruja. Por una ansiedad incomprensible, el corazón de la niña se hundió e inmediatamente comenzó a latir el doble de rápido. Sus ojos se abrieron con un presentimiento alarmante, y el inquisidor, sentado frente a ella sobre la alfombra y sosteniendo una copa con restos de sangre, la miró directamente. Quería saber qué le podía pasar a una persona. Viana gritó y tomó la taza. Y Maclard preguntó qué le pasaría si bebía la sangre de la gran bruja. La muchacha, tropezando y temblando, murmuró algo. Ella estaba asustada con estilo y las lágrimas corrían por sus mejillas. Corriendo hacia el inquisidor, Viana intentó detenerlo. Ella gritó que él se convertiría en un demonio. Interceptando su mano con la taza, la muchacha repitió más suavemente. Según ella, una persona que bebe su sangre perderá la cabeza y se convertirá en un demonio. Al oír esto, el inquisidor se quedó paralizado por un momento e inmediatamente levantó la copa más alto. Era significativamente más alto que Viana, incluso sentado en el suelo. La niña extendió hacia él con todo su cuerpo, intentando conseguir la taza. Y entonces se topó de inmediato con la mirada fría del caballero. Ahora la hermosa bruja lo miraba directamente. El hombre sintió algo extraño. Fue como si una fragante neblina escarlata lo envolviera. Los dos estaban solos en las grandes habitaciones, iluminadas únicamente por el fuego de la chimenea. Sin embargo, había algo invisible a los ojos, algo mágico, en el aire entre ellos. Esto duró solo unos segundos hasta que el inquisidor se sacudió el hechizo. Él afirmó fríamente que no estaba en absoluto sorprendido. Ahora, al enterarse de que la sangre de una bruja es veneno para los humanos, se volvió aún más severo. Maclard se enderezó y miró a la muchacha con desaprobación, asintiendo con la cabeza ante algunos pensamientos propios. El hombre se abrochó el cuello de la camisa y se dio la vuelta. Sus pensamientos ya estaban en algún lugar lejano. Tomando una espada envainada de la mesa, el caballero llamó al guardia. Ordenó al guardia que acudió al llamado que llamara al doctor Pepín. Viana lo miró con miedo y tristeza. Ella no sabía qué más podría haber pasado por la mente del inquisidor. Al ver que el hombre ya se dirigía hacia la salida, Viana se atrevió a dirigirse a él. La niña dijo que el caballero vio el proceso de fusión. Por eso mantuvo a la bruja en sus aposentos. Ahora la niña podría regresar a su habitación en el calabozo. Sin embargo, Maclard se negó rotundamente. Ahora Viana le parecía un recipiente viviente de veneno, lo que significa que dejarla ir sería simplemente peligroso. La niña bajó la cabeza tristemente. Inmediatamente entristeció y dijo en voz baja que entonces el inquisidor mismo debería mantenerse alejado de ella. Ella se hundió de nuevo en el suelo. Y entonces, al ver los grilletes sueltos frente a ella, se dio cuenta de que el amo no se los había vuelto a poner. Viana le recordó tímidamente al inquisidor Maclard lo de las esposas. Al fin y al cabo, según las reglas, tenía que estar en ellas todo el tiempo. La muchacha ya había extendido la mano para entregarle los grilletes al amo, pero él le ofreció conservarlos para ella como recompensa por su obediencia. Al ver su mirada de sorpresa, el hombre le aconsejó a la bella bruja que no pensara en tonterías y que disfrutara incluso de las pequeñas cosas. Ya era una concesión. Viana pensó que lo había escuchado mal o lo había entendido mal. La muchacha le preguntó vacilante qué quería decir. Al parecer, el inquisidor Maclard ya no tenía intención de ponerle grilletes. La niña lo miró y experimentó una sensación extraña. Recordó lo disgustados y hostiles que eran todos a su alrededor hacia ella. Los guardias evitaban incluso el más mínimo contacto. Y entonces Viana dijo tristemente que entendía todo. Por supuesto, Maclard la consideraba una ciudadana de segunda clase, la escoria de la sociedad. Pero al mismo tiempo, de todos los que la rodeaban, era él quien mejor la trataba. El hombre siempre ha sido el más humano y humanitario. Al oír esto, el inquisidor se quedó paralizado sin darse la vuelta. Y entonces se oyó la voz del doctor Pepín desde el pasillo. El médico abrió la puerta y entró. Se apresuró a disculparse por llegar tarde, pero Maclard pasó caminando en silencio, como si no notara a la persona que entraba. La puerta se cerró detrás de él. Ahora en la cámara solo estaban la joven bruja y el doctor Pepín, congelados por la sorpresa.
El hombre inhaló y declaró que el aura en las cámaras era simplemente asesina. Entonces comenzó a preguntar con disgusto qué había hecho la bruja. La niña no sabía qué responder. Y el doctor Pepín dijo que el caballero estaba claramente enojado, lo que significa que la razón fue solo ella. Viana comenzó a asegurarle al médico que no había hecho nada de eso. La muchacha realmente no sabía el motivo del enojo de su amo. Pero el médico tampoco pudo adivinar nada. Y en ese mismo momento, el inquisidor McClart entró en su oficina. El comandante de la guardia ya lo estaba esperando allí. Informó al maestro que no lejos del castillo se habían descubierto restos de un campamento que había sido abandonado a toda prisa. Los guardias ya han puesto perros en el camino. El inquisidor pensó. Pocos se atreverían a acampar cerca de su castillo. El comandante, viendo su consideración, sugirió enviar más soldados. Sin embargo, McClart respondió que él mismo iría en su persecución. Él era dueño de su tierra y tenía que descubrir por sí mismo quién se atrevía a violar su propiedad. El comandante de la guardia se inclinó humildemente. Los guerreros conocían bien su negocio y sabían a quién obedecían. Por lo tanto, nadie discutiría con el propietario. Finalmente el visitante se fue, dejando solo al inquisidor. El portazo me trajo recuerdos. McClart no pudo evitar escuchar la voz de Viana cuando notó su humanidad. El hombre no estaba muy satisfecho consigo mismo. Sabía que su rango y posición le obligaban a hacer muchas cosas, y simplemente no tenía derecho a exponerse a dudas y debilidades. El hombre recordó haber estado ante el gran sacerdote durante la iniciación. Le dijo a McClart que siempre mantuviera la calma y recordara su deber. Los sacerdotes siempre notaron sus habilidades extraordinarias. Nadie dudaba de que el inquisidor estaba verdaderamente lleno de poder divino. Sin embargo, muchos comprendieron que es extremadamente difícil para el subconsciente humano hacer frente a tal carga. Por lo tanto, era necesario un control constante, y el inquisidor McClart ha aprendido a controlarse muy bien. Uno de los métodos consistía en golpes regulares del látigo. Mientras lo azotaban, repetía constantemente que su única existencia era servir a Dios. El dolor no me permitió levantarme y me devolvió la humildad. McClart fue diligente siempre y en todo. Lo mismo pasó con el látigo. El resultado fue una multitud de cicatrices que cruzaban la espalda del maestro. Gracias a esto, el inquisidor había mantenido constante control de sí mismo durante muchos años. Y ahora, mientras luchaba con los monstruos capturados, no se inmutó. Finalmente todo terminó. Los cuerpos de los enemigos caídos cubrían el suelo como una alfombra ensangrentada. McClart bajó su espada y exhaló cansado. De repente pensó que la sangre tenía un olor completamente nauseabundo. Sin embargo, el hombre nunca había prestado atención a esto antes. Parecía como si recién ahora algo hubiera cambiado en él. Y la aparición de la bella bruja estaba claramente relacionada de alguna manera con esto. El inquisidor recordó involuntariamente sus labios ensangrentados, y numerosas heridas, frescas y antiguas, cubrían el tierno cuerpo. Estos extraños pensamientos fueron interrumpidos de repente por el comandante de la guardia. El guerrero informó que el escuadrón había eliminado a todos los hombres monstruo restantes en el otro lado. Quedaba por decidir qué hacer con los cadáveres de los enemigos. McClart ordenó que sus cabezas fueran colgadas en la muralla de la fortaleza. También se suponía que todas las brujas atrapadas en el desfiladero de Glada serían enviadas allí. El inquisidor no sintió piedad por ellos. Tras finalizar la campaña, el destacamento regresó al castillo. El suave sol poniente pintó sus paredes de un color rosa dorado. Sin darse cuenta de la belleza que lo rodeaba, el inquisidor se dirigió hacia las puertas del castillo, y de repente vio a un hombre frente a él. La saludó calurosamente. Hacía tiempo que no se veían, pero McClart no mostró ninguna alegría particular por el encuentro. El hombre de la túnica blanca como la nieve levantó el velo que cubría su cabeza y sonrió. Era el gran sacerdote. El inquisidor no mostró ningún signo de descontento. Solo la mano enguantada se cerró en un puño. La visita del gran sacerdote fue muy inoportuna. Sin embargo, el hombre cayó de rodillas y presionó sus labios contra la mano del sacerdote. Miró al inquisidor con cariño. Al mismo tiempo, en la habitación del inquisidor, Viana estaba sentada sobre la alfombra junto a la chimenea. Acercó sus manos al fuego, disfrutando de su calor. La niña miró pensativamente sus cicatrices y pensó. Ella esperaba que si se comportaba correctamente todo podría salir bien, y entonces tal vez habría podido escapar. Sin embargo, de repente un inexplicable sentimiento de ansiedad apareció en mi alma.
Al oír un sonido agudo, la bruja miró por la ventana. Allí, alto en el cielo, volaban en círculos unos enormes pájaros negros. Sus gritos me provocaron escalofríos en la columna vertebral. 2 guardias acompañaban a la gran bruja. Hoy, con motivo de un encuentro con el sumo sacerdote, la muchacha estaba vestida con un costoso vestido de terciopelo escarlata. Pero habiéndola vestido con ropa cara, no empezaron de repente a tratarnos de manera diferente. La apresuraron durante todo el camino y cuando llegaron a la puerta, la empujaron bruscamente hacia el interior de la habitación. El gran sacerdote y el inquisidor McClart estaban hablando de ella. El rostro del invitado de honor de la capital expresó asombro al ver a la bella bruja. El sacerdote se acercó por detrás y presionó la parte posterior de la cabeza del cautivo. Ordenó que se mostrara respeto al gran sacerdote. Tras vencer su resistencia, el hombre bajó a la fuerza la cabeza de Bien hasta el suelo, boca abajo. La niña gritó. El sumo sacerdote ordenó no presionarla tanto. Citó que el Señor Dios es misericordioso con todos los que se arrepienten. La bruja miró al apuesto extraño con sus increíbles ojos rojos. Confundida. El sacerdote se acercó a la muchacha. Sentándose a su lado, comenzó a examinarla de cerca. Se sorprendió de que estuviera sangrando y extendió la mano hacia la cara de la bruja. Pero McClart atrapó la muñeca a tiempo. Advertido del peligro. Los sacerdotes observaban la escena desde cerca y consideraron que tal comportamiento era inapropiado. El sacerdote aseguró que le conmovió mucho el cariño que McClart sentía por él, pero pidió no volver a hacer esto en el futuro. Y se alejó de eso. El invitado dijo que quería, por el bien común, echarle un buen vistazo a esta bruja. McClart frunció el ceño. Se preguntó qué quería decir el sacerdote con mirar atentamente. Él respondió que quería hablar con la bruja cara a cara, y pidió liberar una habitación para esto, y también preparar algo para picar. Viena todavía estaba sentada en el suelo. Miró a McClart con sus ojos rojos, suplicante, pidiéndole en silencio que no la dejara sola con el extraño. El dueño de estas tierras hizo brillar sus ojos azules. Él declaró con voz firme que se quedaría con ellos. El sacerdote se sorprendió. Gritó el nombre de Merklat con un dejo de reproche. Pidió no obligarlo a repetirlo 2 veces. El inquisidor recordó el rostro del gran sacerdote de hace muchos años. Fue él quien lo golpeó con látigos, repitiendo que él existía solo para Dios, y el sacerdote ya salía de la habitación, y llamó a la bruja para que lo siguiera. El guardia cerraba la marcha. Viena se giró y miró al caballero con expresión atormentada. Se quedó cerca, apretando fuertemente los puños en un intento de contenerse. Pronto el gran sacerdote y la gran bruja estaban sentados en una larga mesa cargada de platos exquisitos. La niña aprovechó para comer comida normal durante gran parte de su confinamiento. Ahogándose, ella comenzó a toser. El sacerdote sugirió que era difícil comer en su presencia, y le entregó un vaso lleno de vino tinto. Viana se volvió tímida, pero el hombre insistió. La joven bruja sorbió con cuidado la bebida de uva, pero se les ordenó beber hasta el fondo. El vaso pronto quedó vacío. Los ojos de Bien nadaron, y mi cabeza empezó a dar vueltas realmente mal. El gran sacerdote, mirando a la joven, se rió entre dientes. Dijo que a veces el lúpulo ayudaba a eliminar la ansiedad innecesaria. El hombre preguntó con voz dulce y conciliadora. ¿Está ahora el interlocutor preparado para responder las preguntas de una persona de alto rango? La muchacha no entendía por qué el sacerdote dirigía todo esto. Y primero le preguntó cómo estaba su mano, y si se había recuperado de la mordedura. Viena se acordó de aquellos 2 lobos. Me estremecí ante las terribles visiones. Ella respondió afirmativamente, tartamudeando ligeramente. El hombre sugirió que la bruja probablemente ya se había acostumbrado a esto. Después de todo, al llegar su cuerpo estaba cubierto de numerosas marcas de mordeduras. Viena estaba pensando en sus propias cosas. Se preguntó cuánto se sabía. Al sumo sacerdote. La niña comprendió que el doctor Pepin la estaba examinando. Pero lo más importante fue lo que McClart, que conocía la respuesta, dijo en su informe. La joven bruja respondió que estos eran simplemente rastros de adoración al diablo. El sacerdote dijo que no había necesidad de intentar ocultarlo. Aseguró que Dios era generoso y que dio el camino de la salvación a los que vinieron con arrepentimiento. Pero Viana dijo que su respuesta reciente fue todo lo que podía decir. El sumo sacerdote gimió pesadamente y durante largo rato. El distinguido huésped dijo que estaba decepcionado. Afirmó que sabía cómo se comunicaba ella con los animales a través de la sangre. La joven bruja gritó que era una fuerza enviada por el diablo.
Pero el sacerdote insistió en que no era tan importante quién dio el poder. Lo que importa es para qué fines se utilizó. Se ofreció a arrodillarse ante él, prometiéndole que eso pondría fin a todo su sufrimiento. Dijo que, a petición suya, podría incluso ordenar que se detuviera la caza de brujas. La niña no podía creer lo que oía y volvió a preguntar. El sacerdote confirmó la firmeza de su intención de perdonar a la bruja suprema y a todas sus compañeras de tribu. Las pupilas de los singulares ojos rojos se estrecharon. Viana tiró su vaso accidentalmente. Cayó con un estruendo y se hizo añicos. El sumo sacerdote preguntó con énfasis en su voz si la bruja juraba usar su poder solo si él lo ordenaba.